La ciudad entera dormía bajo la nieve. Nadie hablaba, nadie cantaba, hasta que una voz surgió entre el viento helado. Una voz que no buscaba aplausos, sino almas. Había caído tanto silencio sobre las calles que hasta el aire parecía haberse olvidado de moverse. Los copos descendían lentos, como lágrimas congeladas del cielo, cubriendo las aceras con un manto blanco que borraba las huellas del pasado. Las ventanas permanecían cerradas. Las luces apenas parpadeaban detrás de cortinas gruesas. Y el frío no era solo del invierno que se extendía por todas partes, sino de algo más profundo, más íntimo. Era el frío del alma colectiva, de una ciudad que había olvidado cómo sentir, cómo creer, cómo amar sin miedo. Algo se había roto en el corazón de esa gente. Quizás fueron las pérdidas acumuladas, los sueños que murieron en silencio, las promesas que nunca se cumplieron. Quizás fue simplemente el peso del tiempo, ese enemigo invisible que desgasta la esperanza como el agua desgasta la piedra. Las personas caminaban por las calles con los hombros caídos, los ojos fijos en el suelo, como si buscar el cielo fuera un acto de valentía que ya no poseían. Los niños habían dejado de jugar con la misma alegría. Los ancianos ya no compartían historias en los portales. Y hasta los enamorados habían olvidado cómo mirarse con esa luz que hace que el mundo entero desaparezca. La nieve seguía cayendo, indiferente al dolor humano, hermosa y cruel a la vez. Y en medio de ese paisaje de olvido, una mujer caminaba sola. No llevaba abrigo de lujo ni joyas que brillaran bajo la luz tenue de las farolas. Apenas un suéter oscuro, una bufanda enredada con prisa y el rostro apenas visible bajo el gorro que protegía su cabello del frío. Nadie la miraba. Era solo otra figura más entre las sombras, otra alma buscando refugio en la noche helada. Pero dentro de ella ardía algo que el frío no podía alcanzar. Una llama pequeña, temblorosa pero viva. Era el peso de su propio cansancio, sí, pero también la certeza inexplicable de que su voz no le pertenecía solo a ella. Nunca lo había hecho. Desde niña había entendido que cantar no era un acto de vanidad, sino de entrega, que su garganta era un puente entre el dolor y la paz, entre el vacío y la plenitud. Y esa noche, mientras caminaba sin rumbo fijo, sintió un llamado que no venía de ninguna parte y venía de todas partes a la vez. Se detuvo en una plaza pequeña, casi vacía. Un árbol solitario se alzaba en el centro, sus ramas desnudas extendidas hacia el cielo como brazos suplicantes. A su alrededor, unos pocos bancos cubiertos de nieve, una fuente silenciosa y el eco lejano de pasos apresurados de quienes huían del frío hacia sus hogares. Ella se quedó allí, de pie, respirando el aire helado que le quemaba los pulmones. Cerró los ojos. Y entonces, sin pensarlo, sin calcularlo, sin buscar permiso ni escenario, abrió la boca y dejó que la voz emergiera. Al principio fue apenas un susurro, una nota que se elevaba con timidez, como si temiera romperse en el aire frío. Pero luego creció, se expandió, se llenó de colores que no se pueden describir con palabras. No cantaba una canción conocida, ni siquiera estaba segura de qué cantaba. Era algo que nacía en ese instante, una melodía que brotaba desde un lugar sagrado dentro de ella. Un lugar donde habitan todas las lágrimas que nunca fueron lloradas, todas las oraciones que nunca fueron pronunciadas, todos los anhelos que permanecen mudos en el fondo del corazón humano. Su voz atravesó la nieve como una antorcha invisible. Se deslizó por las calles vacías, se coló por las rendijas de las puertas cerradas, ascendió hasta las ventanas donde la gente se había refugiado del mundo. Y algo extraordinario comenzó a suceder. Uno por uno, los habitantes de la ciudad levantaron la cabeza, dejaron lo que estaban haciendo, apagaron los televisores, soltaron los teléfonos, abandonaron las conversaciones vacías. Algo en esa voz los llamaba, los reclamaba, los despertaba de un sueño oscuro que ni siquiera sabían que estaban soñando. Un hombre mayor que no había llorado desde la muerte de su esposa sintió como las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas arrugadas. Una mujer joven que había perdido la fe en el amor apretó su pecho y recordó cómo se sentía creer en algo más grande que uno mismo. Un niño que había olvidado sonreír abrió los labios con asombro, como si presenciara un milagro que solo los niños saben reconocer. Y todos, sin ponerse de acuerdo, comenzaron a salir de sus casas. Caminaban despacio como sonámbulos guiados por una estrella invisible. Se movían hacia la plaza sin saber exactamente por qué, solo sabiendo que tenían que estar allí, que algo importante estaba ocurriendo, algo que no podían perderse. Las puertas se abrían una tras otra. Las familias salían juntas. Los vecinos que no se hablaban desde hacía años caminaban al lado, unidos por esa voz que parecía venir del cielo y de la tierra al mismo tiempo. Cuando llegaron a la plaza,
La encontraron a ella, sola bajo la nieve con los ojos cerrados y las manos abiertas a los costados, cantando como si su vida dependiera de ello. Cantaba con todo su ser, con cada célula de su cuerpo, con cada recuerdo de dolor y cada destello de esperanza que había conocido. Su voz era un río que arrastraba la tristeza, un viento que soplaba sobre las cenizas del desaliento y las convertía en luz. No pedía nada, no esperaba nada, simplemente daba lo único que sabía dar, lo único que importaba. La multitud creció. 50 personas, 100, 200. Se quedaron allí de pie bajo la nieve que seguía cayendo, empapándose, temblando de frío pero incapaces de moverse. Algunos lloraban abiertamente, otros se abrazaban a desconocidos, otros simplemente permanecían en silencio con las manos sobre el corazón. Y todos sentían lo mismo, que algo dentro de ellos que había muerto estaba volviendo a la vida, que la tristeza que cargaban como una piedra en el pecho comenzaba a disolverse, que el mundo, a pesar de todo su dolor y su oscuridad, todavía guardaba belleza, todavía escondía milagros en los rincones más inesperados. Si esta historia tocó tu alma, acompáñanos y suscríbete para seguir creyendo en los milagros. Ella siguió cantando, y con cada nota que salía de su garganta, la ciudad entera parecía transformarse. La nieve ya no era símbolo de frialdad, sino de pureza, de renovación, de páginas en blanco esperando ser escritas. Las luces de las ventanas brillaban con más calidez. Las calles se llenaban de una energía que había estado dormida durante demasiado tiempo. Y cuando finalmente su voz se desvaneció en un último eco suave, casi como un suspiro, el silencio que siguió no fue el mismo silencio de antes. Este era un silencio lleno, sagrado, preñado de significado. Nadie aplaudió. No hacía falta. Lo que había ocurrido allí trascendía el aplauso, trascendía el reconocimiento humano. Era algo entre ella y cada uno de los corazones presentes. Un pacto invisible de que la belleza existe, de que el amor sigue siendo posible, de que incluso en los inviernos más crudos del alma puede surgir una voz que nos recuerde quiénes somos realmente. Ella abrió los ojos lentamente, como quien despierta de un sueño profundo. Vio a toda esa gente frente a ella, rostros iluminados por algo que no era solo la luz de las farolas, sino una luz interior recién encendida. Y en sus ojos vio lo que siempre había buscado sin saberlo, el reflejo de lo que su voz podía hacer, no como artista, no como celebridad, sino como ser humano que comparte su don con otros seres humanos. Un anciano se acercó a ella con pasos temblorosos, le tomó las manos entre las suyas, callosas y frías, y simplemente asintió. No dijo nada porque no había palabras para lo que sentía. Ella le devolvió el gesto apretando sus manos con ternura. Luego vinieron otros, una madre con su hijo en brazos, una pareja de jóvenes tomados de la mano, un grupo de amigos que se habían reencontrado en esa plaza después de años de distancia. Todos querían estar cerca de ella, no para pedirle nada, sino simplemente para compartir ese momento, para confirmar que lo que habían sentido era real, que no estaban solos en su asombro. Cuéntame desde qué país escuchas esta historia. La nieve seguía cayendo, más suave ahora, como si el cielo mismo se hubiera calmado. Y mientras la gente comenzaba a dispersarse lentamente, sin prisa, regresando a sus hogares pero llevando algo nuevo dentro de ellos, la ciudad ya no era la misma. Algo fundamental había cambiado. Las personas que se cruzaban por la calle ahora se miraban a los ojos, se sonreían sin razón aparente. Los vecinos que habían vivido años uno al lado del otro sin hablarse, ahora intercambiaban saludos, compartían historias, se ofrecían ayuda. Los niños volvían a jugar con esa libertad que solo la infancia conoce, y los ancianos volvían a contar sus historias con la convicción de quien sabe que hay alguien dispuesto a escuchar. Ella permaneció en la plaza un momento más, sola otra vez, observando cómo las últimas figuras desaparecían entre la nieve. Se envolvió en su bufanda, sintiendo el frío que finalmente comenzaba a calarle los huesos, pero también sintiendo una calidez diferente que emanaba desde su interior. Había salido esa noche sin plan, sin propósito claro, solo siguiendo un impulso que no podía explicar, y sin buscarlo, sin esperarlo. Había sido testigo de algo que trascendía su comprensión. No había sido ella quien había obrado el milagro, había sido algo que pasaba a través de ella, algo que usaba su voz como canal, pero que pertenecía a todos y a nadie al mismo tiempo. Mientras caminaba de regreso, dejando huellas en la nieve fresca, pensó en todas las veces que había cantado en grandes escenarios, ante miles de personas, bajo luces cegadoras y aplausos ensordecedores, y se dio cuenta de que ninguno de esos momentos, por gloriosos que hubieran sido, se comparaba con lo que acababa de vivir.
porque esta vez no había habido distancia entre ella y su público. No había habido escenario que los separara, ni luces que crearan la ilusión de algo inalcanzable. Había sido simplemente una mujer compartiendo su verdad con otros seres humanos que necesitaban escucharla, y ese acto de desnudez espiritual había creado algo que ningún espectáculo podría recrear jamás. En los días que siguieron, la historia se extendió como las ondas en el agua. La gente hablaba de aquella noche bajo la nieve, de la voz que había surgido de la nada, de cómo algo dentro de ellos había sanado sin que pudieran explicar exactamente qué o cómo. Algunos decían que había sido un ángel, otros que había sido un sueño colectivo, pero los que habían estado allí sabían la verdad. Había sido real, tan real como el frío que habían sentido, tan real como las lágrimas que habían derramado, tan real como la esperanza que ahora llevaban consigo. La ciudad comenzó a cambiar de maneras pequeñas pero profundas. Se abrió una casa de encuentro donde la gente podía compartir sus historias y escuchar las de otros. Los músicos locales empezaron a tocar en las plazas, ofreciendo su arte no por dinero, sino por el simple gozo de compartirlo. Las familias se reunían más, los amigos se buscaban con más frecuencia y hasta los extraños se trataban con una gentileza que antes parecía imposible. Era como si aquella voz bajo la nieve hubiera roto un hechizo de frialdad que había mantenido a todos prisioneros. Y ahora, libres de ese peso, pudieran por fin ser quienes realmente eran. Y ella, la mujer de la voz, continuó su camino. Regresó a su vida, a sus responsabilidades, a los escenarios que la esperaban en otras ciudades. Pero llevaba consigo el recuerdo de aquella noche como un tesoro secreto, como una confirmación de por qué hacía lo que hacía. No por la fama, no por el reconocimiento, sino por esos momentos raros y preciosos donde el arte deja de ser entretenimiento y se convierte en comunión, donde una voz puede tocar el alma de otro ser humano y recordarle que no está solo, que el dolor es compartido, que la esperanza es posible. Comparte este mensaje para recordar que a veces una sola voz puede despertar la fe de un mundo entero, porque al final eso era lo que había ocurrido bajo la nieve. Un recordatorio de que todos llevamos dentro algo sagrado, algo que puede sanar y ser sanado. Que el arte no es un lujo, sino una necesidad del alma, tan vital como el aire que respiramos. Que en los momentos más oscuros, cuando parece que toda luz se ha extinguido, puede surgir una voz, un gesto, un acto de belleza que lo cambie todo. Y que cada uno de nosotros tiene el poder de ser esa voz para alguien más, de ofrecer nuestro don, por pequeño que parezca, y confiar en que encontrará el corazón que necesita escucharlo. La nieve eventualmente se derritió, como toda nieve hace. La primavera llegó con sus promesas de renovación, y luego el verano con su abundancia, y el otoño con su melancolía dorada. Pero la gente de aquella ciudad nunca olvidó la noche en que una mujer salió a cantar bajo la nieve y les devolvió algo que habían perdido. Y cuando los inviernos siguientes traían su frío y su oscuridad, cuando el desaliento amenazaba con regresar, se recordaban unos a otros aquella noche, aquella voz, aquel milagro silencioso, y encontraban fuerzas para seguir adelante, para creer de nuevo, para amar a pesar del miedo. Porque eso es lo que hace el arte verdadero, el que nace del alma y no de la vanidad. No nos da respuestas fáciles ni soluciones mágicas, simplemente nos recuerda que somos capaces de sentir, de conectar, de trascender nuestras limitaciones individuales y tocar algo más grande que nosotros mismos. Nos recuerda que en medio del caos y el dolor que inevitablemente trae la vida, existe la belleza. Y que esa belleza no es un escape de la realidad, sino la realidad más profunda de todas, la que sostiene todo lo demás, la que nos mantiene humanos cuando todo lo demás amenaza con endurecernos. Así termina esta historia, no con un final definitivo, sino con una puerta abierta hacia la posibilidad de que cada uno de nosotros pueda ser instrumento de gracia en la vida de otro. La posibilidad de que nuestros dones, compartidos con humildad y generosidad, puedan tocar corazones de maneras que nunca imaginamos. La posibilidad de que incluso en los inviernos más largos del alma puede surgir una voz que nos despierte, que nos sane, que nos devuelva la fe en lo invisible pero real, en lo frágil pero poderoso, en lo simple pero transformador. Cada vez que la nieve cae, en cualquier ciudad del mundo, hay alguien que recuerda esta historia y sonríe, sabiendo que los milagros no han dejado de existir. Simplemente esperan el momento perfecto, la voz perfecta, el corazón perfecto que esté dispuesto a dar lo que tiene sin esperar nada a cambio. Y cuando ese momento llega, cuando esa voz se eleva, el mundo entero se detiene un instante para escuchar, para recordar, para creer de nuevo.